Familia, fundamentos para la familia. ¿Quiere que le diga una cosa? En casi 9 años, primera vez que vamos a trabajar temas para la familia, específicamente para la familia. Así que si usted tiene amigos, familiares, compañeros, conocidos que necesiten temas para la familia en sus vidas, durante estos domingos vamos a estar trabajando una serie de temas bien interesantes, óigame bien, acerca de la familia, y esto es bien bueno, porque hay muchos conceptos, hay muchas filosofías, hay muchos pensamientos personales acerca de la familia, pero durante este tiempo vamos a estar mirando qué es lo que Dios dejó establecido para la familia como tal. ¿Qué es lo que Dios dejó establecido para la familia? ¿Qué es lo que Dios dejó para el hogar? Y esto es una bendición tremenda. Miren, hermanos, fundamentos para la familia. Y hoy vamos a trabajar, o vamos a comenzar a trabajar, que se nos dé la capacidad de manejar el tiempo. Y hoy vamos a empezar a trabajar sobre el matrimonio cristiano. El matrimonio cristiano, dentro de esta serie de temas de la familia, el fundamento para la familia. Y lo voy a invitar para que usted abra su Biblia en el libro de Génesis. Génesis capítulo 2, del 18 al 25. Génesis capítulo 2, del versículo 18 al 25. En el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Génesis, ahí encontramos el diseño original de Dios para la familia. ¿Sabe que en Génesis encontramos los orígenes, los comienzos de todas las cosas? En esos orígenes, esos comienzos, está la familia, está el matrimonio. Génesis capítulo 2, versículo 18 hasta el versículo 25. Vamos a leer la palabra allí, esta porción de la escritura, como base para esta serie de enseñanzas. Génesis capítulo 2, del versículo 18 hasta el versículo 25. Y dice la palabra: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaron. Amén. Vale la pena recalcar que esta serie de enseñanzas se enfocan en el aspecto funcional del matrimonio, en lo funcional, porque nosotros hemos oído ya
mucho concepto, mucha teología, mucho argumento acerca de la familia, pero quiero enfocar la parte funcional del matrimonio como tal. Entonces, volviendo al diseño original de Dios, ¿qué había? ¿Qué tenía el Creador en mente cuando hizo la primera pareja en el huerto del Edén? Una pregunta que yo formulo. ¿Qué tenía en mente Dios cuando hizo la primera pareja en el huerto del Edén? Y aquí comienza el asunto. Y ahí sí, como dicen los libros, la primera edición es normal, y la segunda edición dice edición actualizada o edición amplificada. Este tema lo prediqué en varias congregaciones, pero Dios durante este tiempo ha venido añadiendo más. Y entonces, ¿qué tenía en mente nuestro Dios? ¿Qué había en la mente de Dios cuando creó a Adán y Eva en el huerto del Edén? Siempre se ha manejado un concepto antropocéntrico. ¿Y eso qué es, pastor? ¿Cómo hace antropocéntrico? Es decir, que se ha centrado en el hombre, en el ser humano, y no en Dios. Entonces, si empezamos con el hombre, es decir, si empezamos antropocéntricamente, en lugar de empezar con Dios, entonces si empezamos con la criatura en lugar del Creador, jamás podemos llegar a una perspectiva clara y correcta de algún aspecto de la naturaleza humana. Nunca, porque todo tiene su origen en Dios. Todo tiene su origen en Él. Por lo tanto, tenemos que ir a Él. ¿Qué había en el corazón de Dios? Entonces, cuando nuestras convicciones y nuestras prácticas se basan en la cultura secular, en la experiencia propia, en el pragmatismo del hombre o en los deseos pecaminosos, en lugar de las enseñanzas de las Escrituras, la palabra enviada por Dios, entonces la confusión gradual e inevitable domina. Hay confusión. Y hoy en día hay confusión. Puede usted mirar hoy que hay confusión en el hogar. Le escuché a alguien decir en días pasados: hoy en día se cambió el hogar, hoy en día se cambió el matrimonio por el dinero. Porque entonces ya los hijos se quedan solos en la casa, porque el papá y la mamá, los dos, tienen que irse a trabajar. Y ya no hay quien eduque a los hijos. Y usted puede decir: no, pero es que los hijos se educan en el colegio. En el colegio los enseñan, en la casa los educan. Una cosa es enseñar y otra cosa es educar. Y los padres se han entregado la educación de los hijos a sus profesores. Entonces, por eso hay tanta confusión. Por tal motivo, mis amados, por tal motivo es necesario establecer los fundamentos bíblicos, comenzando con el primer relato del matrimonio. Hay que establecer los fundamentos bíblicos. Entonces hay dos relatos, hay dos relatos acerca del matrimonio. Génesis capítulo 1, relata la creación a grandes rasgos, pero Génesis capítulo 2 retoma la creación de la raza humana de una manera específica. Usted lee el capítulo 1 y usted encuentra que fue la creación en general. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y creó el cielo y la tierra, las estrellas, el mar, los ríos, todo. Y allí se estableció también que en el sexto día fue creada la raza humana, también, de forma general. Pero en Génesis capítulo 2 se enfoca en la parte de la raza humana como tal. Entonces, vayamos a Génesis capítulo 1, por favor. Vamos a mirar Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Génesis 1, 26 y 27. Para comprender el matrimonio según el diseño y propósito de Dios, es necesario que estudiemos
su diseño y su propósito. Vamos a estudiar el diseño de Dios y el propósito de Dios para la humanidad, que están especificados en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27. Usted ya está ubicado en eso, en la palabra. Dice la Biblia allí: entonces dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Miren qué interesante. Versículo 26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando dice hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, está diciendo Dios: hagamos la raza humana. No está hablando de Adán, género masculino como tal. Está hablando de la humanidad. ¿Cómo así, pastor? Demuéstralo en la Escritura. Dice la Biblia: y creó Dios al hombre, a la raza humana, conforme a su imagen. A imagen de Dios lo creó al hombre. Y dice en la parte final: varón y hembra los creó. Entonces allí en esos versículos se enfatiza la creación de la humanidad como tal, conformada por hombres y mujeres. Hombre y mujer. No había un tercer sexo, como hoy en día se está enseñando y como hoy en día poco a poco lo están haciendo normal. Cuando usted mira la televisión, usted encuentra que en todos los programas de la televisión hay un homosexual, que en todos los programas de la televisión hay una lesbiana. Y lo más tremendo de todo es que lo colocan en una forma graciosa, de tal manera que la gente lo acepte, como cuando le aplican una inyección con anestesia. La gente no sienta. Y entonces, cuando uno se sienta en las televisiones, y congraciándose muchas veces, y resulta que es antivalor, es antinatura lo que está proyectando allí, como tal, con risita y todo. Pero la Biblia dice que Dios creó a la humanidad y lo creó con el sexo definido: varón y hembra, hombre y mujer. El hombre es aquí, el hombre aquí se refiere a la humanidad. Y esta humanidad fue creada para señorear. ¿Para qué fue creado el hombre? ¿Para qué fue creada la humanidad, hombre y mujer? ¿Para qué? Para señorear, para ejercer gobierno. Entonces, el siguiente versículo, allí en Génesis capítulo 1, explica más el papel que los humanos han de tener. Del versículo 28 dice allí: y los bendijo Dios. ¿Qué bendijo Dios? ¿A quién bendijo? Al hombre y a la mujer. Dios no bendice un tercer sexo. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces el versículo 28 empieza o comienza con la expresión: los bendijo Dios. Los bendijo Dios. Y se puede notar de pronto una ironía en este texto. ¿Por qué? Porque si alguien le dice a usted o me dice a mí: lo voy a bendecir, ¿qué esperaríamos que hiciera esa persona? Lo más probable es que usted y yo, si le oímos decir que nos va a bendecir, lo más probable es que esperemos que nos dé un regalo o que pronuncie unas palabras de ánimo u oraciones para el bienestar personal
y de la familia. ¿Cierto? Eso es lo que esperamos nosotros cuando dice que nos van a bendecir. No es que fulano de tal dijo que tenía una bendición para mí, pero esta bendición que Dios le da al hombre está compuesta de una orden, de un mandato a cumplir. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificar. Eso es una orden en el imperativo: fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y la van a sojuzgar y van a señorear sobre toda la creación. Esa fue la bendición que Dios le dio a Dios. Oigan, pero si es una bendición, es un honor para el ser humano llevar a cabo este papel de parte de Dios como sus representantes en el mundo. Y el papel que Dios le da al hombre, la función que Dios le da al hombre, son dos funciones básicas: multiplicación y dominio. Multiplicación y dominio. ¿Para qué creó Dios al hombre? Para que se multiplicara y para que ejerciera dominio, para que gobernara. Para que gobernara. Multiplicación y dominio que la humanidad, en persona del hombre y la mujer, llevaría a cabo. Entonces, el propósito del matrimonio. ¿Cuál fue el propósito del matrimonio? ¿Qué propósito tuvo Dios cuando en Génesis 2:18 dice: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea, le voy a hacer una ayuda adecuada? Dice la Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional dice: le voy a dar una ayuda adecuada. O sea, lo que él necesita, no lo que él quiere. Mire, Dios le da al hombre y a la mujer lo que él y ella necesitan, no lo que ellos quieren. No es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea, adecuada para él. Y cuando muchos leen este texto, lo leen a través de la cultura moderna, es decir, no lo leen a la luz de la cultura bíblica, sino a la luz de la cultura moderna. Y al enfocarse en la cultura moderna, entonces se enfocan en el individuo y no en el creador. Por eso hoy en día, aún dentro de la iglesia, se está desarrollando una cultura hedonista. ¿Sabe qué es la cultura hedonista? La cultura del placer. La cultura de que yo vivo para sentirme bien yo. El hedonismo. Y todo gira en torno al placer, a la parte sensorial como tal. La cultura hedonista. Porque si se filtra aún la escritura bíblica, se filtra a través de la cultura moderna y no a través del creador. Por eso estoy tocando el término de la antropocentricidad. Y esto para mí ha sido una bendición poder estudiar una vez más este tema. Porque entonces, basado solo en Génesis 2:18, óigame bien, se tiene la perspectiva de que el matrimonio fue diseñado, o con lo que le voy a decir. Y aquí ya, a partir de aquí, ustedes empezamos a ubicarnos. Y usted va a empezar a preguntarse: ¿por qué me casé? ¿Para qué me casé? ¿Por qué me casé y para qué me casé? Bien. Entonces, basado en Génesis 2:18, se tiene la perspectiva de que el matrimonio fue diseñado para que el individuo no sintiera soledad, y se extiende a incluir como el propósito del matrimonio que nos sintamos felices, es decir, que la persona se casa para sentirse feliz, para no sentirse sola. La persona se casa para sentirse completa, realizada, segura, para sentirse que le pertenece a alguien, que somos importantes para alguien, y quizás más importante que todo, que nos sintamos amados. Es una exaltación
de los percibidas efectivamente haciendo un ídolo del cónyuge. Ojo con eso. Como Adán hizo con su primer pecado. ¿Qué hizo Adán? Haciendo caso a Eva por encima de Dios. Porque Dios, cuando vamos a la Escritura, ¿a quién le da Dios el mandato? El primer mandamiento, ¿a quién se lo dio Dios? Adán, género masculino. Ahí se lo dio, en el orden de la creación, a Adán, género masculino. Todavía no había tomado la costilla de Adán y había creado a la mujer, todavía no. Entonces, y cuando Eva le ofrece comer del fruto del árbol, Adán prefiere hacerle caso a Eva por encima de lo que Dios le había dicho a Eva. O, óigame bien, o también usando al cónyuge para conseguir sus deseos. Todo eso gira en torno del ser humano, es decir, se enfoca en la parte antropocéntrica del hombre. De estas enseñanzas, mire que esto me impactó bastante. De estas enseñanzas, de lo que acabamos de decir, resulta el problema que se ve en la consejería en nombre de aliviar la soledad, porque la Biblia dice literalmente, que dice allí, no es bueno que el hombre esté solo. Enfocándose en el hombre y no en el creador, óigame, la gente alivia o para aliviar la soledad, entonces la persona llega a justificar sus adulterios, llega a justificar sus amarguras y otros pecados, porque piensa que Dios no les ha dado lo que Él mismo dice que necesita. Cuando una persona tiene un problema de adulterio y va a una consejería, siempre intenta justificar el adulterio. Mire, mi querido hermano, ningún pecado es justificable, porque usted y yo pecamos por decisión. Entonces la gente hoy en día dice, no, lo que pasa es que en mi casa me faltan muchas atenciones, entonces yo lo que no tengo en casa lo busco por fuera. ¿Por qué? Porque está centrado en su ego. Es antropocéntrico y no es teocéntrico. Sea hombre o sea mujer. ¿Vamos entendiendo hasta aquí? Sigamos. El propósito de Dios para el matrimonio se compone de dos aspectos. El propósito de Dios para el matrimonio se compone de dos aspectos. El primero, el aspecto teocéntrico. O sea, el propósito que se centra en Él, en Dios. Y también está el propósito antropocéntrico. O sea, hay también un propósito en el hombre, pero prima el propósito teocéntrico. Y a medida que vayamos desarrollando este seminario para la familia, vamos a ir aprendiendo estas cositas interesantes acerca del matrimonio. Sigamos. Vamos a trabajar la parte teocéntrica del propósito de Dios, porque en el diseño de Dios hay propósito. Dios no es caprichoso. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, tenía un plan en mente, tenía un diseño específico. Entonces, hemos aprendido hasta aquí que el propósito teocéntrico de Dios, óigame bien, la parte teocéntrica en el propósito, el objetivo de Dios para el hombre es señorear y ¿qué más? Y multiplicarse. El propósito de Dios cuando creó a Adán y Eva fue que señorearan y se multiplicaran. Ese es el propósito de Dios. Que señorearan y se multiplicaran. Entonces, volvemos nuevamente a retomar aquí
el pensamiento de que si lo pasamos sobre Génesis 2:18, se tiene la perspectiva de que el matrimonio fue diseñado para que el individuo no se sintiera solo. Y es el peor error que se puede cometer. Deja bien lo que yo varias veces he dicho, lo he tocado así juntos en algunas predicaciones. Cuando el hombre o la mujer se casa con el pensamiento de que yo me caso para ser feliz, ya empezó mal. Ya empezó mal. Porque está antropocentrado, está centrado en él. Primero yo, segundo yo, tercero yo y siempre yo. Centrado en sí mismo. Esto se llama egoísmo. El que se casa con esa idea ya comenzó mal. Porque y voy a adelantar algo de temas que se van a ver más adelante. Se es feliz en el matrimonio cuando se hace feliz al cónyuge. Mis queridos hermanos, anote eso. Y eso hay que aprenderlo, porque no es fácil. Porque por naturaleza usted y yo somos ¿cómo? ¿Cómo somos por naturaleza usted y yo? Egoístas. Pensamos primero en nosotros. Es que yo quiero ser feliz. Sigamos por acá. Es una exaltación, mire. Es una exaltación de los deseos personales o necesidades percibidas efectivamente, haciendo un ídolo del cónyuge. Ya lo vimos. Entonces, tenemos que preguntar ¿por qué no está bien? Mire, preguntémonos en esta hora, ¿por qué no estaba bien que Adán estuviera solo? ¿Por qué? Entonces después de la canción aquella, necesito una compañera que me ame y que mejor me quiera. De los buques. ¿Por qué? ¿Por qué no era bueno? ¿Por qué no era bueno que Adán estuviera solo? Dicen que el primer propósito o el primer objetivo de Dios era señorear. ¿Y qué más? Y si Adán estaba solo, ¿qué iba a suceder? ¿No qué? No se podía multiplicar. No se podía multiplicar. Que para que se cumpliera la multiplicación, y en la multiplicación había señorío. ¿Cuál fue el temor de Faraón por el pueblo de Israel? Que el pueblo se estaba ¿qué? Multiplicando y iba a señorear. Iba a señorear. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, primero, la frase no es bueno que el hombre esté solo. Oído a esto, la frase no es bueno que el hombre esté solo, únicamente significa, oído a esto, únicamente significa que Adán estaba solo, pero que él no se sentía solo. Una cosa es que una persona esté sola y otra cosa es que la persona se sienta sola. El significado, la interpretación correcta de este texto es que Adán estaba solo, pero no se sentía solo. Nosotros los predicadores nos inventamos un poco de cuentos que Adán, cuando vio que la pulga y la garrapata estaban juntas y que el toro con la vaca se estaban acariciando y los pollitos con la gallinita y piquitos iban y piquitos venían, y uno se inventa un poco de películas ahí muchas veces, uno como predicador. Pero la escritura en ninguna parte dice que Adán estaba triste. ¿Vio Dios que el hombre estaba? No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer su complemento, su ayuda idónea.
Se refiere a la condición en que Adán vivía sin quien lo ayudara. ¿Dónde estamos aquí? Se refiere a la condición en que Adán vivía sin quien lo ayudara. Segundo, el contexto de la palabra indica que no era bueno que Adán estuviera solo, porque de esa manera no cumpliría los propósitos ¿de quién? De Dios. Pues Adán no pudo ser fructífero. Adán no pudo solo no pudo ser fructífero, no pudo llenar la tierra y tampoco podía sojuzgarla solo. Hablando del varón, ¿de género qué? Masculino. ¿Ves? Encontré una palabra que dijo un hombre llamado David Clines, y él dijo lo siguiente: solo juntamente con Eva puede Adán multiplicarse. Esta interpretación explica el narrativo más convincentemente que cualquier otro significado de ayudante. Desde esta perspectiva, el Señor dice: no es bueno que el hombre esté solo, no porque Adán experimentara soledad, ni porque le hacía falta conversación estimulante e intelectual cuando regresaba del jardín en las noches, sino porque no tendrá ningún chance de llenar la tierra mientras solo haya uno de él. No habrá ninguna oportunidad, porque la Biblia dice y muestra que Adán hablaba todos los días con quién. Entonces estaba solo. Estaba solo en el sentido de que no podía realizar el propósito de Dios de multiplicarse. No lo podía hacer. Era necesario su complemento, su ayuda idónea. Por eso, entonces, Dios no ha dicho que no es bueno para Adán que él esté solo, sino que no es bueno en ninguna manera. No está pensando tanto en Adán, antropocéntrico, no está pensando tanto en Adán, sino en sí mismo y en sus designios eternos para la raza humana. Cuando Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, está pensando en su plan eterno. El plan de Dios decía que tenía que haber una multiplicación para que hubiese gobierno, para que el hombre pudiera gobernar, dominar la tierra. Y por eso no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces, imaginar a Adán, esto me gusta, imaginar a Adán como un pobrecito padeciendo soledad profunda, estaríamos diciendo que la comunión perfecta que Adán disfrutaba con Dios no era suficiente para él. Y aprovecho aquí para decirle a los jovencitos que eran novios, novias, y que es que nadie me quiere, todos me odian. No. Hay que perfeccionar la comunión ¿con quién? Con Dios, porque es la mejor. Es la mejor. Por eso por encima, oído lo que le voy a decir ahora, por encima de cualquier relación está mi relación ¿con quién? Dios. Mi relación con Dios. Queremos decir esto. ¿No es esa la comunión con Dios lo que enseñamos que todo necesita? Pues fuimos creados para Dios y el destino eterno de sus hijos es el de ser casados, no con otro humano, sino con Cristo. Esto me gustó. ¿Sabe una cosa, hermano? El matrimonio que se lleva a cabo en un altar de la iglesia es un símbolo de lo que es el matrimonio con Cristo. Por eso usted encuentra la expresión del apóstol allá en Efesios capítulo 5 del versículo 21 en adelante, cuando dice: mas digo esto, cuando Pablo habla de la familia, del hombre y la mujer, allá en Efesios 5 y todo esto, Pablo dice: mas digo esto con respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, dice el apóstol Pablo, la mujer respete al marido y el hombre ame a su mujer.
Eso dice el apóstol allá. Por eso el diseño original de Dios para la familia se encuentra en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Y estamos trabajando ahí. ¿Estamos de acuerdo? Digamos, el matrimonio humano no existirá en la consumación. Mire, el matrimonio humano no existirá en la consumación. Mateo 22:30, Jesús dijo: en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. Es decir, que no habrá ni siquiera desposorios. En la resurrección no habrá matrimonio, y en nuestra cultura occidental no habrán noviazgos ni nada de esas cosas en la consumación. Nadie será casado con otro ser humano, y no obstante no estaremos sufriendo, sino que al revés experimentaremos el pleno gozo. El matrimonio no es último. Ojo a eso. El matrimonio no es último, sino que apunta hacia la relación que es última, la de plena comunión con nuestro Salvador. El matrimonio. Así que el esposo y la esposa sí se necesitan mutuamente. ¿Podemos decir amén? El esposo y la esposa sí se necesitan mutuamente, pero no para alcanzar un estado de bienestar existencial o subjetivo, sino que se necesitan para llevar a cabo los propósitos de Dios. Que Dios nos ayude a entender eso. El señorío del hombre de parte de Dios parece ser su papel básico y su manera específica de glorificar a Dios. El hombre, la raza humana, es el vicegerente de Dios. Dios reina sobre el cielo y sobre la tierra, pero Dios estableció al hombre en la tierra para que reinara, bendito sea el nombre del Señor, para que señoreara, para que gobernara. Entonces, notemos lo que dice Malaquías capítulo 2, porque allí en Malaquías se encuentra revelado de parte de Dios este propósito. Malaquías capítulo 2, versículo 15. Jehová es testigo entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, aunque ella era tu compañera y la mujer de tu parto. ¿No hizo él un solo ser, en el cual hay abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Hizo un solo ser. Dice que el hombre y la mujer llegarán a ser ¿qué? Una sola carne. Ajá. Porque buscaba una descendencia para Dios. Dios buscaba una descendencia. Ese es el propósito. Ahora miren, desde la perspectiva como iglesia, cuando miramos eso, lo llevamos a la perspectiva de la iglesia, este asunto apunta a la evangelización. La única forma en que la iglesia puede ejercer dominio y gobierno en el nombre del Señor es cuando se multiplica. Cuando se multiplica. Eso es muy importante. Continuemos. Ya miramos el propósito teocéntrico. ¿Cuál es el propósito teocéntrico? Multiplicación y señorío. El propósito antropocéntrico, porque Dios también piensa en el hombre, claro que sí, pero eso viene como valor agregado, podemos decirlo. Dios es un Dios integral, y Dios sabía que había momentos en que se podría llegar al sentimiento de soledad, de tristeza, claro que sí. Máxime cuando Dios sabía que el hombre iba a ¿qué? A pecar. Hasta capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis, el hombre vivía en completa armonía con Dios y consigo mismo, en sus relaciones interpersonales.
Pero cuando entró ahí entró la soledad y tantas cosas, porque el hombre perdió la comunión íntima y perfecta con Dios por causa del pecado. Y entonces entramos a la parte antropocéntrica, el hombre como tal. Entonces, el propósito de Dios en la parte antropocéntrica se llama compañerismo. Dios creó al hombre y a la mujer para que tuvieran ¿qué? Compañerismo. Compañerismo. Para que compartieran. Entonces no era bueno que Adán estuviera solo. Le hacía falta una ayuda idónea. Dios hizo al hombre con la necesidad de una compañera que le ayudara. Y por un breve periodo de tiempo Dios le permitió al hombre vivir solo para que se diera cuenta de su soledad y de su necesidad también. Y luego le hizo a Eva para que lo acompañara. Creó a la mujer para que lo acompañara. Para lograr este compañerismo, para lograr este propósito en el matrimonio, entonces debe existir un compromiso permanente. Repita conmigo: compromiso. Debe existir un compromiso permanente de parte de los esposos, hombre y mujer, para formar una unión de esfuerzos. Tiene que haber un compromiso. Para que se forme, para que haya el compañerismo, tiene que haber un compromiso permanente de parte de los esposos, el hombre y la mujer, para formar una unión de esfuerzos, un complemento de papeles y roles para trabajar en equipo. El compañerismo tiene que ver con trabajar en equipo, no en grupo. Porque en un grupo todo el mundo hace lo que bien le parece. Pero en un equipo se trabaja por el bien común. Por el bien común. Esa es una de las diferencias entre lo que es trabajar en grupo y trabajar en equipo. Voy a repetir: se requiere compromiso permanente. ¿Por parte de quiénes? De los esposos, la pareja, hombre y mujer, para formar una unión de esfuerzos, un complemento de papeles y roles para trabajar en equipo. Y aquí vamos a entrar en asuntos más tremendos y difíciles para algunos, que todavía tienen un pensamiento patriarcal. La unidad de la pareja exige una libertad de otros compromisos y de otras lealtades competidoras para poder formar la ecuación matemática de Dios. ¿Cuál es la ecuación matemática de Dios? 1 más 1 igual en Dios. Porque la matemática normal dice que 1 más 1 es en grupo, 1 más 1. Oigan, en grupo 1 más 1, en equipo 1 más 1. Porque cuando trabajo en equipo, yo no trabajo para mí, yo trabajo por Dios. Por eso en las ceremonias de boda se prometen tantas cosas hasta que la muerte los separe. Esto era lo que Dios quería en la parte del compañerismo y quiere en la parte del compañerismo. Pregunto en esta hora: ¿ha cambiado su plan? ¿Ha cambiado el plan de Dios? No. El plan de Dios no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la cultura. Las culturas cambian, pero Dios no cambia. Las culturas cambian, pero los planes de Dios jamás cambian. Jamás. Entonces pregunto en esta hora: ¿vale la pena cumplir la voluntad divina? ¿Vale la pena cumplir la voluntad de Dios? Yo creo que sí. ¿Vale la pena cumplir la voluntad de Dios? Permítame leer lo siguiente. El matrimonio verdaderamente cristiano
Ojo, verdaderamente cristiano. Hoy vamos a ver lo que es el matrimonio cristiano. El matrimonio verdaderamente cristiano es un testimonio fuerte en un mundo donde cada día hay más divorcios, en un mundo donde cada día hay mayor infidelidad y gran infelicidad en los hogares. Contrario a esto, un buen matrimonio es semillero de niños estables y espirituales. Hay mejor salud física y mental en todos los miembros de la familia. Impacta sobre el clima moral del vecindario y es una influencia positiva en la sociedad. El matrimonio cristiano verdadero produce lo que todos buscamos: la paz y el gozo de la seguridad. Ojo, porque Dios mismo pone su sello de aprobación sobre tales hogares. Interesante. Lo que impacta un matrimonio verdaderamente cristiano. ¿Cuáles son las consecuencias de no tener un matrimonio duradero? ¿Cuáles son las consecuencias? Número uno, en lo íntimo habrá un vacío que no se puede llenar ni siquiera con amantes. Y lo digo de forma cruda, porque hoy lamentablemente dentro de la iglesia cristiana muchos creyentes, o si se puede decir creyentes, se dan el lujo de tener amantes. Por eso digo que cuando el matrimonio no es duradero, en lo íntimo habrá un vacío que no se puede llenar ni siquiera con amantes. Dos, habrá una frustración consigo mismo y con otros. Tres, habrá el temor de ser lastimado otra vez. Cuando un hogar se separa, cuando un hogar se divorcia, ambos quedan lastimados. Cuatro, y más que todo, un sentimiento de culpabilidad ante Dios. Hay resultados trágicos en terceras personas. Los hijos siempre llevarán heridas emocionales profundas y la familia extendida sufre una tremenda desilusión porque ellos veían en aquel hogar cristiano un ejemplo a seguir. Otro, los amigos y compañeros carecen de un buen ejemplo y de enseñanza práctica para salir de sus malas situaciones. Es un acto de cobardía cuando una pareja busca como solución perfecta y definitiva el divorcio o la separación. Es uno de los actos de cobardía más viles que pueden existir hoy en día. Dentro de la voluntad perfecta de Dios, mis amados hermanos, oiga lo que les voy a decir, y esos son puntos radicales de la Biblia. Dentro de la voluntad perfecta de Dios no existe el divorcio y no existe la separación. Porque el principio dice hasta que la muerte los separe, no hasta que los problemas los separen. Muchos matrimonios se separan por egoísmo. Por eso, solamente por eso, porque cada uno quiere hacer, perdónenme la expresión, lo que se le da la gana. Y cuando yo me caso, yo ya no puedo hacer lo que se me da la gana, porque tengo que rendir cuentas también. No solamente la mujer la que rinde cuentas, el hombre también rinde cuentas, porque los dos están sometidos el uno al otro. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Sigamos por acá. Estoy hablando de aspectos radicales del matrimonio a la luz de la Biblia. Seguimos. Y otra cosa terrible, óigame bien, otra consecuencia será que el Espíritu de Dios está contristado por todos los pecados y conflictos entre los cónyuges. ¿Sabe una cosa que a los ojos de Dios el divorcio es pecado? Me contaba mi hija que tiene un amigo que por causa de los padres haberse separado en este momento se encuentra sumido en las drogas. El divorcio y la separación ante los ojos de Dios, aunque la sociedad lo mire como algo normal, porque hoy en día para la sociedad es normal divorciarse hoy, casarse mañana, no me gustó, no me conviene, vuelvo y me divorcio, y vuelvo y me caso, y la gente va de matrimonio en matrimonio, en muchos lugares. ¿Qué duro es eso? Pero en Cristo ya no debe ser así. En Cristo esto no debe suceder. El Espíritu de Dios está contristado por los pecados y conflictos de los cónyuges. Terrible.
Qué tristes frutos del árbol que Dios hizo que diera manjares ricos. Dios quiere que el matrimonio sea como un árbol que da manjares deliciosos. Entonces, nadie quiere lo malo para su matrimonio. Y todo el mundo cuando se casa pensando que su matrimonio será un matrimonio de éxito, será un matrimonio de bendición. Todo el mundo se acaba pensando de esta manera. ¿Cómo podemos evitar los resultados nefastos de un fracaso matrimonial? O mejor aún, preguntémonos, ¿cómo podemos evitar un fracaso matrimonial? La respuesta es poniendo buenos fundamentos, afirmando las cosas esenciales y luego creciendo y edificando encima de eso. Repito el pensamiento: ¿cómo podemos evitar un fracaso matrimonial? Número 1, buenos fundamentos. Número 2, afirmar las cosas esenciales. Y número 3, crecer y edificar encima de eso. El primer mandamiento para el matrimonio tiene 3 pasos, y aquí entramos en un asunto bien bonito. El primer mandamiento para el matrimonio tiene 3 pasos. Génesis 2:24. ¿A cuánto le gustan los mandamientos de Dios? El primer mandamiento para el matrimonio tiene 3 pasos. Génesis 2:24 dice la Biblia: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Cuáles son los 3 pasos del primer mandamiento que Dios da para el matrimonio? Número 1, dejará. Número 2, se unirá. Y número 3, serán una sola carne. 3 pasos importantes. Cuando a mí viene alguien a decirme que se quiere casar y comienza a darme vuelta, la primera pregunta que yo le hago al jovencito, se la hago al jovencito porque bíblicamente, lo vamos a ver más adelante, bíblicamente, funcionalmente, el hombre es el que debe proveer para la casa. Hoy en día la sociedad y el sistema económico que vivimos ha demandado que la mujer también salga a laborar, pero bíblicamente hablando, según el diseño de Dios, funcional para el hombre y la mujer, el hombre es el que debe proveer para su casa. El hombre, el varón, tiene que llevar la batuta. Si la mujer lo hace, lo hace para ayudar. Para ayudar. Estoy adelantando cosas de otros temas. ¿Sabe por qué hoy en día el hombre, hablando del varón, se ha vuelto tan irresponsable en su casa, tan irresponsable con sus deberes? Porque la misma mujer lo ha llevado a eso. Porque parte de la mujer, de ser ayuda idónea, es hacer que el hombre funcione y se ubique en el diseño perfecto de Dios para la familia. Porque es funcional, que el matrimonio es funcional. Podemos tener mucha doctrina, podemos tener mucha teología de la familia, del matrimonio, pero si no funciona, de nada nos sirve la doctrina y de nada nos sirve la teología. Porque tiene que ser funcional. Tiene que ser funcional. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos acá entonces. Dejará, se unirá, será una sola carne. El jovencito llega y me dice: pastor, es que ya nos queremos casar. Y el joven, cuando va a decir que quiere casar, llega como el miquito, rascándole la cabeza y dando vueltas. De lo primero, en base a esto, dice dejará. Lo primero que, en base a eso, a ese ingrediente, ese paso, dice dejará. ¿Cuál es mi primera pregunta al jovencito? ¿Dónde van a vivir? Y levanta la mano y se rasca la cabeza otra vez. No, lo que pasa es que con mi mamá y mi papá me quieren tanto. Ellos toda la vida han trabajado pensando en el día que yo me voy a casar y han construido un aposento alto en el rincón del patio para que yo me vaya a vivir allá en el aposento alto, allá al ladito de ellos toda la vida. Por mi parte, yo no los caso. Que se casen en otra parte.
Pero aquí no. Porque el primer paso dice, dejará. Es decir, el que se va a casar, según la Biblia, tiene que irse de su casa. Tiene, es un mandamiento. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Pero pastor, es que mi papá y mi mamá nos dan cama, nos dan nevera. Ah, lo voy a volver irresponsable entonces. Ayúdenlo. Si le van a amoblar la casa, amuéblensela para que arranque, pero afuera, aparte. Porque dejará. Sigamos por acá porque esto es bien interesante. Seguimos o paramos. El primer paso, dejará el hombre a su padre y a su madre. Hay que separarse de los padres para lograr espacio y autonomía en 3 áreas. Miren, hay que separarse de los padres para lograr espacio y autonomía en 3 áreas. Número 1, en el área geográfica. ¿Cuál excusa? Porque es más económico y no tenemos muebles todavía. ¿Por qué? Porque cada matrimonio tiene una sola autoridad establecida. No admite 2 o 3 autoridades. Pero cuando usted se casa, en su casa, ¿quién va a mandar? Su esposo y usted, los dos. Si usted se queda en la casa de su papito, de su mamita, los dos, entonces ustedes van a estar allá, pero ustedes, el día que ustedes vayan de pronto a hacer algo, su papito y su mamita van a decir, no señor, porque aquí en esta casa mandamos nosotros. Entonces desarrolla el principio de la autoridad. Vivir en la casa de los suegros es entregar la autoridad final al suegro. No es necesario irse a otra ciudad, pero sí salir de la casa y la autoridad paterna antigua para lograr un matrimonio cristiano donde la pareja está bajo la autoridad de Dios. Si la pareja se queda en casa de alguno de los 2 suegros, de las dos familias, entonces no queda bajo la autoridad de Dios, sino bajo la autoridad de quién? De los suegritos. Y la idea es que la pareja quede bajo la autoridad de Dios. Segunda área que implica el apartarse, la parte económica. No debería haber una dependencia económica de los suegros. Esto no quiere decir que ellos nunca deban ayudar a la pareja en su nueva vida, ni darles cosas, sino que el esposo debe aceptar la responsabilidad de su esposa e hijos. Compañeros, si usted se casó, entienda que cada 8 días o cada 15 días algún supermercado de la ciudad lo espera. Y alguna de las plazas, de la 14, de la 28, de la 21 del jardín, lo espera también. Porque el que se casa, busca casa y maleta para la plaza. Hello. Así es. Si no hay suficientes ingresos, no deben casarse todavía entonces. ¿Por qué? Porque ya suficiente que uno aguante. Terrible que dos se van a aguantar a mí. Porque el que paga tiene todo el derecho de mandar y el esposo pierde la autoridad. Si el suegro es la está pagando todo, el compañero dice que es peor. Cuidado con los préstamos también. El deudor termina siendo esclavo del que le presta. Los cónyuges no tienen que empezar la vida con todas las comodidades. Y aquí tengo un pensamiento. Debo recordar que los padres han pasado más de 20 años provisionando su casa. El matrimonio se convierte en una aventura de fe. Empezar con poco y adquirir poco a poco lo que se necesita con la ayuda y la bendición de Dios. Tercera área que implica ese separarse, dejar el área emocional. Hay que separarse de una dependencia emocional de los padres para poder vivir como adultos en la familia nueva. Y aquí viene esto. Resulta que la mamá había acostumbrado al muchacho de que ella le hacía la sopa de tal forma
ahora ella tiene que llevar la vacuna en la casa, en su hogar. Y entonces la sopa no le quedó igual. Y el muchacho dice, es que mi mamá me hacía, está todavía emocionalmente, está amarrado a la mamá. Y eso se da, o viceversa. De pronto el muchacho llegó y en un momento de estrés vino y manoteó la mamá, me dijo, y mi mamá nunca me tocó la punta del cabello. Y se forma. Tiene que haber una separación emocional también. Emocional. No es un abandono ni un rechazo de los padres, sino una entrega mutua de la nueva pareja a satisfacer solo en el cónyuge sus necesidades emocionales. Y aquí hay otro aspecto también, otro aspecto del rol que muchos más adelante. Segundo paso, se unirá a su mujer. Se unirá a su mujer. Esta unión es legal, duradera y práctica. Legal, duradera y práctica. La sociedad demanda un pacto legal para los que forman familias, para darles el apellido familiar. Ese pacto se llama matrimonio. Y más técnicamente lo llaman un contrato civil de matrimonio. Aunque sea, mire, lo que voy a decir, aunque esa misma sociedad permite el divorcio, los consejeros seculares reconocen que los problemas de la desunión causan situaciones desagradables y costosas. Volvemos al asunto. El cristiano, ¿cuántos aquí son cristianos? ¿Cuántos aquí son cristianos? Levanten la mano, quiero que la levanten como dinámica, los que son cristianos, todos. Cristianos. Bien. El cristiano no debe ni permitirse el lujo de ni siquiera pensar en la posibilidad de un divorcio como solución de sus problemas. Porque recuerden que el divorcio es ¿qué? Es la única. Mire, usted jamás oirá de estos labios, de mis labios, decirle a usted que se divorcie. Si se divorcia es por decisión suya, no por consejo mío. Jamás. Porque si yo aconsejo un divorcio, estoy haciendo de partícipe de un pecado también. Sigamos orando. Cristo dijo: lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separa. Jovencitas, solteras, hermosas y preciosas acá, sepan bien con quién se van a casar, porque es para toda la vida. Y después de que se casen, no le reclamen a Dios: Señor, ¿qué pasó? ¿Fuiste tú? No, y Dios le va a decir: no, no fui yo, usted tomó la decisión. Usted lo que decidió, o fue usted que decidió, no fui yo, fue usted. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos por acá, porque esto es muy interesante, es muy importante. Esa unión divina, la disciplina práctica de vivir juntos en armonía, requiere del amor ágape. ¿Qué es amor ágape? El amor que aparece en 1 Corintios capítulo 13. El amor que todo lo puede, que todo lo sufre, que todo lo espera, que no es fantasioso, que no tiene envidia, que no hay injusticia. Ese es el amor ágape. ¿Y saben una cosa? Hoy en día pocas parejas quieren practicar el amor ágape. Pocas, son muy poquitas. Por eso hoy en día los matrimonios están como están. Y lo más terrible de todo es que si alguno de los cónyuges ve debilidad en el otro, entonces ¿qué hace? Esto va a venir grabado por YouTube y por el Facebook. Ahí están viendo lo que yo estoy haciendo. Ahí van a ver. Lo que uno dice coloquialmente, se la monta. Ojo con eso.
la disciplina práctica de vivir juntos en armonía requiere del amor ágape para unir bien en una pareja fuerte a dos individuos con sus diferentes personalidades, con sus diferentes temperamentos, sus diferentes necesidades. Esa unión divina, óigame bien, esa unión es divina y por lo tanto inviolable, sin sufrir daños serios. Cuando se viola esa unión, hay daños serios. Por eso dice la Biblia que mejores son dos que uno, y que cordón de tres dobleces no se rompe. Si verdaderamente Cristo está en el hogar, si Cristo está en la pareja, si Cristo está en la familia, nada podrá destruir esa familia. Nada. Si realmente Cristo está allí. Tercer paso, y los dos serán una sola carne. Y esto se refiere, queramos o no queramos, aceptarlo de esa manera, a la consumación del aspecto sexual de la relación. Y alguien dijo, el sexo no lo es todo. Oído, el sexo no lo es todo. Pero cuando el sexo falla, falla todo. Hay problemas. El sexo no lo es todo. Pero cuando el sexo falla, falla todo. Y muchos toman el deber conyugal como un arma de venganza. Como las cosas así, pues entonces no le voy a dar lo que él o lo que ella quiere. Y cortan los servicios. Y el diablo, ya ven, Satanás hace aplausos y hace fiesta, porque abrieron la brecha, o están acabando de abrir. Sigamos por acá. Entonces, no es solo una necesidad biológica para la procreación. Ojo, no es una necesidad biológica para la procreación, es una necesidad psicológica para la unidad más estrecha que puede existir entre dos almas. Obviamente el modelo bíblico habla de la unión entre el hombre y una mujer, no de la unión entre Juan y Pedro, ni María y Sandra. No. Porque el homosexualismo y el lesbianismo siempre han estado fuera de la voluntad de Dios. Para Dios, el homosexualismo, el lesbianismo y todo el resto de aberraciones contrarias a lo que Él ha establecido es abominable. Concluimos en esta hora diciendo que debemos proponer en nuestro corazón obedecerle con una unión permanente y sólida para su gloria. Amén. Que Dios les bendiga ricamente a todos. Y que esta palabra sea de bendición para los que ya estamos casados, que podamos hacer los arreglos pertinentes, y los que se van a casar, que lo piensen muy bien. Claro, porque van a establecer fundamentos, y sobre los fundamentos van a construir su matrimonio. Cierren sus ojos, por favor, y oremos. Padre, gracias te damos en esta hora. A ti damos el honor, la gloria, a ti damos todo el poder, Señor. Gracias, Padre, porque tú fuiste el creador de la familia, el diseñador del hogar, Señor. Y en tu palabra, Señor, has dejado establecido, Señor, cómo quieres que funcione, Señor, la familia. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de ser llamados, Señor, por ti para multiplicarnos y para señorear. Y también gracias, Señor, porque nos has llamado a establecer el compañerismo cristiano. Ayúdanos, Señor, a vivir en esas verdades fundamentales, Señor, para la familia, fundamentales para una sociedad sana, Señor, en el nombre de Jesús. Guarda la familia de la iglesia, Señor, en este lugar. Esconde, Señor, a la familia en el hueco de tu mano. Que toda obra del enemigo sea quebrantada en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que toda obra de las tinieblas sea anulada, sea destruida en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Y del cielo venga para la familia aquí representada, Dios mío, bendiciones, trae restauración, trae renovación, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén y amén.
Amén.